feliz sábado, mis queridos hermanos. Amén. La gloria sea para Dios hoy en su día santo. Que podamos hoy alegrarnos no solamente por la vida, sino por el privilegio de adorar a un Dios que es todopoderoso y un Dios que tiene perfecta armonía en sus planes para la salvación de cada uno de nosotros. Así que hoy es un día muy especial, como son todos los sábados. Hoy es un día donde estamos muy agradecidos por todos los dones que el Señor nos ha regalado, y queremos alabarle y adorarle con himnos, con el estudio de su palabra y con un corazón agradecido, que podamos en todo momento decirle al Señor gracias por todo lo que nos da. El día de hoy es la segunda parte del tema que empezamos, el cual se llamaba Las profecías y el verdadero reavivamiento. Fue la primera parte, y el día de hoy la segunda parte, que se llama Las profecías en el tiempo del fin. Y vamos a ver que así como en el tiempo de Jesús, el descuido de las profecías provocaron que millones se perdieran. De la misma forma, en este tiempo, el descuido de las profecías va a hacer que otra vez la mayoría del pueblo de Dios se vaya a perder, lamentablemente. Así que queremos empezar, no sin antes ponernos en las manos y pedirle permiso al que nos tiene que dar permiso para estudiar su palabra. Querido Padre Celestial, gracias te damos, oh mi Señor, porque el día de hoy podamos gozarnos en tu presencia, Señor. Podemos gozarnos en que tenemos la palabra escrita. Podemos gozarnos, Señor, en el conocimiento que nos han dado, en que sabemos que este lugar, Señor, es visitado por ángeles. Que este lugar, Señor, también recibe, Señor, y está preparando la adoración para que sea puesta a tus pies. Te pido, mi Dios, que seas tú nuevamente quien guíe este estudio, este mensaje. El mensajero no sirve, Señor. Aquí lo que sirve es el mensaje. Así que pongo en tus manos todo lo que hoy, Señor, se va a decir y se va a hacer, porque eres tú, mi Dios, quien tiene que reavivar, levantar nuevamente e inspirar, Señor, nuevamente ese deseo que debemos de anhelar para tu pronta venida, para trabajar y hacer la obra. Amén. Gracias por la libertad que todavía tenemos, que muy pronto se va a acabar. Gracias, Señor, porque sabemos que en tu infinita misericordia tú estás preparándonos para lo que ha de venir. Ayúdanos, oh mi Dios, a ser responsables y a ser correspondientes con ese amor y esa gracia que tú tienes. Bendice, Señor, en toda la faz de la tierra a todos aquellos que el día de hoy te adoramos. Bendice, oh Padre, cada mensaje, cada himno, Señor, y ayúdanos a remediar esos errores, a enmendar esas cosas, oh Padre, que todavía necesitamos hacerlo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, así que vamos a hacer un pequeño resumen de lo que fue la primera parte de este tema. Nos acordamos que Jesús, en su primera venida, al venir, el pueblo judío estaba en totales tinieblas acerca de las profecías. Y de hecho, los líderes de la iglesia, los líderes judíos, prohibían a la gente el estudio de las profecías. Y hoy en día no es diferente, porque había una discordia en lo que la palabra de Dios decía y lo que ellos esperaban. Isaías 53 hablaba de un Mesías sufriente, un Mesías que iba a padecer dolor, un Mesías que iba a llevar llagas. Dice que por sus llagas fuimos sanados, por su dolor, por todo. Habían varias profecías en el Antiguo Testamento que mencionaban un Mesías que no le agradaba al pueblo judío, a los líderes. Y con el tiempo, con el pasar de los años, se dejó de estudiar esas profecías
y simplemente se mantuvieron los rituales. Que esos rituales tenían un símbolo, tenían un propósito, pero al no estudiar las profecías eran simplemente ahora rituales sin ningún valor. Así que la gran culpa, el espíritu de profecía es claro cuando dice que los líderes no se encargaron de enseñarle al pueblo acerca de las profecías. Hoy en día vamos a ver que también, tristemente, hay cosas que tenemos que estudiar, aceptarlas y empezar a vivirlas porque van a ocurrir pronto. ¿Cómo ellos iban a aceptar a un Mesías que venía a morir en la cruz si no se los habían enseñado? ¿Cómo ellos iban a aceptar un Mesías que iba a ser cada día con un intento de asesinarlo por las cosas que decían? No se les enseñó nada de eso. Y hoy en día difícilmente se le enseña a la iglesia que nosotros vamos a ser perseguidos. Difícilmente se le enseña a la iglesia que nosotros vamos a sufrir por la causa de Cristo. Y entonces toman citas y toman profecías y hacen lo que hicieron los judíos del tiempo de Jesús. Las malinterpretan o las interpretan a su conveniencia. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Así que va a ser un tema bien interesante. El versículo de memoria de hoy lo encontramos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del 19 al 24. Primera de Tesalonicenses 5, del 19 al 24, dice así: no apaguen el fuego del Espíritu, no desprecien el don de profecía. Sométalo todo a prueba y retengan lo bueno. Apártense de toda clase de mal. Que Dios mismo, el Dios de paz, los haga a ustedes perfectamente santos y les conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sin defecto alguno, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que les llama es fiel y Él cumplirá todo esto. Aquí encontramos o mejor dicho, varias grandes verdades, si ustedes se dieron cuenta. Número uno, no debemos despreciar las profecías, porque ese es el camino, la enseñanza que el Señor, el mapa que el Señor nos ha trazado para ver los tiempos que estamos viviendo. Y dice que hay que estudiarlo todo y retener lo bueno, pero también hay algo interesante. Dice que Dios quiere que seamos perfectamente santos antes de la venida de Jesucristo. Amén. ¿Se dan cuenta? Este versículo es clave, mis hermanos, que debemos de saberlo para cuando hablemos con una persona que tenga esas dudas acerca de la perfección de carácter. Dice aquí, la versión que estoy leyendo, la versión Dios habla hoy, donde dice, sin defecto alguno en su cuerpo, en su alma o en su espíritu. Imagínense ustedes. Sin defecto alguno. Ahora, la respuesta está al final, dice, porque el que los llama es fiel y Él cumplirá esto. Ahí está la promesa. Es algo que nosotros vamos a hacer con la ayuda de ¿quién? Con la ayuda de Dios. No es de nosotros, es con la ayuda de Dios. Así que con esta introducción, con este versículo, vamos a prepararnos para estudiar la palabra de Dios. Muchas citas del espíritu de profecía, porque vuelvo y les digo, Satanás engaña al mundo con bailes, borracheras, juegos, casinos, paseos, cruceros. Con eso de Satanás engaña al mundo. Él los tiene feliz así. Pero no hace lo mismo con el pueblo de Dios. Satanás ve que hay personas sinceras que quieren venir a la iglesia, que quieren estudiar, que quieren buscar de Dios, y él quiere engañarlos también. Pero no los va a engañar con un cigarro, ni con una mujer, ni con una droga. Entonces tiene que buscar la manera de cómo engañarlos. ¿Y cómo los va a engañar? Él dice, bueno, yo quiero que estén en la iglesia, pero que en la iglesia no se predique la verdad presente. Yo quiero que estén en la iglesia, pero que no salgan a hacer obra misionera. Yo quiero que estén en la iglesia encerrados y que formen sus clubes y se entretengan, así como estudiamos en la mañana. ¿Se dan cuenta? Ese es el método que Satanás utiliza con el pueblo de Dios. Es diferente al mundo. A nosotros nos engaña aparentemente
haciendo lo bueno delante de los ojos de Dios. Desde el año 75 hasta la fecha han ocurrido eventos muy importantes con las profecías para el pueblo de Dios en este tiempo. Y han habido muchos chascos. Han habido muchos chascos de grandes grupos de adventistas, déjame decirlo. Personas, grupos enteros de miles de personas que se han ido para el campo, que se han ido a formar ciudades, que han tenido el plan de irse a vivir a lugares desolados en Centroamérica. Todo eso ocurrió. Y estoy hablando de miles de personas. ¿Por qué? Porque hay un mal entendimiento acerca de las profecías. Y hoy queremos poner en perspectiva todos estos datos para que nosotros no nos pase lo mismo. Una de las cosas que le dio fuerza al movimiento milerita y al movimiento que fundaron nuestros pioneros fue la correcta interpretación de las profecías. La gente, al ver la correcta interpretación de las profecías, eso causaba confianza en el pueblo de Dios. Eso traía un auge en donde la gente veía que sabíamos lo que estábamos diciendo. Así que hoy en día, yo personalmente he hablado en el área de, por ejemplo, de Homestead, que a veces hago algún trabajo por allá. Una vez conocí a un amigo y resulta que era adventista. Era adventista. Y resulta que él me contó que él fue uno de esos, que él se fue como hace 10 años para el campo porque había un movimiento que decía que teníamos que salir huyendo a las ciudades y irnos hacia el campo, a lo que Dios quiera, que por fe, y el Señor nos iba a ayudar allá por fe. Después de 3 años, menos de 3 años, él regresó nuevamente, chasqueado, totalmente decepcionado, no solo del movimiento, sino también, lamentablemente, del espíritu de profecía, porque le habían hecho creer que era incorrecto lo que estaba escrito en las profecías y que por eso ellos fallaron. Tremendos. Son chascos que definitivamente, bueno, dejó la iglesia adventista y dejó de creer en muchas cosas. Y eso es lo que queremos hoy. Queremos poner las cosas en la perspectiva correcta para que los hermanos que nos ven y ustedes podamos tener la seguridad de qué es lo que Dios quiere de nosotros. La palabra de Dios dice que nada hará Dios sin que primero se lo revele a sus siervos los profetas. Así que Dios se comunica con los profetas y nos lo deja saber. El problema es nosotros que no lo sabemos ni estudiar o interpretar, o que ni lo estudiamos ni lo interpretamos. Y los reavivamientos y el surgimiento en este país acerca de lo espiritual, acerca de lo religioso, viene un auge grande, muy grande. Quiero que noten esta cita en Conflicto de los Siglos, donde ella dice: pero muchos de los reavivamientos de los tiempos modernos han presentado un notable contraste con aquellas manifestaciones de la gracia divina. Noten esa frase, ella dice: los reavivamientos de este tiempo no tienen nada de gracia divina. ¿Cómo dice ella que son? Dice que en épocas anteriores acompañaban los trabajos de los siervos de Dios. Es verdad que despiertan gran interés. Nótese, ella dice, estos reavivamientos despiertan gran interés en el pueblo. Son interesantes, son atractivos y llamativos, pero dice que muchos se dan por convertidos. Hay bautismos con estos métodos. Hay gente que viene a la iglesia y dice, y aumenta en gran manera el número de los miembros de las iglesias. Pero nótese cómo ella empezó y dijo, no está incluida la gracia divina. Sigue diciendo, no obstante, los resultados no son tales que nos autoricen para creer que haya habido un aumento correspondiente de la verdadera vida espiritual. Wow. Ya en los tiempos de Elena White habían campañas en las iglesias donde traían músicos,
obras de teatro, entretenimientos, deportes a la iglesia, con el propósito de que la gente se interesara en venir a la iglesia para evangelizarlos aparentemente después. Qué tremendo error. Qué tremendo error. Sigue diciendo, la llama que alumbra un momento, hay un momento de éxtasis. La gente llora de la emoción. Hay bautismos, hay promesas. Sigue diciendo, la llama que alumbra un momento se apaga pronto y deja la oscuridad más densa que antes. Nótese cómo en la época de ella ya ellos luchaban con infiltraciones del mundo en la iglesia. Y hoy vimos en la mañana cómo la masonería secretamente y después descaradamente infiltró los clubes de jóvenes en la iglesia. Hay aumentos de hermanos, hay bautismos, la iglesia se llenaban, pero quedaban en oscuridad espiritual después de un momento. Eso es lo mismo que está sucediendo hoy en tiempo, mis hermanos. Nosotros estamos enfrentando una gran crisis porque hemos dejado que el mundo nos enseñe a cómo adorar a la iglesia, cómo servirle al Señor. Y hemos perdido la base de nuestros fundamentos. Hoy en día el que habla de la reforma pro salud es mirado con desprecio. Es fanático. Tristemente hasta los líderes de la iglesia dicen que la reforma pro salud no salva a nadie. Así hablan. Tristemente dicen que la mayordomía cristiana es algo muy personal, que eso nadie tiene que meterse con eso y que eso no salva a nadie tampoco. Que el que salva es Cristo. Escuchen las palabras que estoy diciendo. Esas son las palabras de Satanás, mezclando la verdad con la mentira. Que lo único que tenemos que hacer es orar por nuestros hermanos, nada más. Hoy vamos a leer citas fuertes aquí, donde yo les voy a demostrar que Elena White y los pioneros adventistas tenían muy claro estos conceptos. Satanás nunca atacará abiertamente, dejándose mostrar con sus intenciones. Él infiltrará precisamente la iglesia con buenas intenciones para adorar a Dios, con métodos equivocados. Y es donde nosotros necesitamos tener hoy en día el conocimiento claro. Miren cómo Satanás ha jugado con las escrituras. Una vez hablaba yo con una hermana y comentábamos con ella acerca del fin del tiempo, lo importante que es salir a la calle, lo importante que es no aferrarnos a cuatro paredes, porque no las vamos a tener en un día. Y si no hacemos de la calle, de nuestra obra misionera, nuestra iglesia, vamos a pasar exactamente por lo que pasaron los judíos. Ningún judío en la época de Jesús, ellos concibían que su vida podía estar bien fuera de la sinagoga. Ellos creían que para que estuviera su vida bien, ellos tenían que estar en la sinagoga, tenían que llevar las ofrendas, que tenían que sacrificar el cordero. Esa era la vida de ellos y esa era su seguridad. Ahora, imaginen por un momento donde vengan y les cierren la sinagoga a ellos y les digan, como en el año 2020, aquí hay una pandemia y la sinagoga no se vuelve a abrir. Se destroza totalmente la vida espiritual de ellos, porque toda su vida estaba basada en el templo, en ese lugar. Habían sido tan engañados por los líderes que ellos le habían lavado la cabeza
diciéndole que fuera de la iglesia no hay salvación. ¿Han escuchado eso ustedes en estos días? Muchísimo. Si te vas de la iglesia te vas a perder. Quédate aquí. Como decía el pastor de la mañana, es mejor que ellos estén aquí en la iglesia, aunque sean con los conquistadores y Pathfinder, a que estén en el mundo. Ese es el concepto erróneo que nos han dado para una tranquilidad parcial. ¿Pero de qué sirve? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve si estamos adorando en error? ¿De qué sirve si estamos adorando en equivocación? Eso fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo cuando él vino a buscarlo en la noche y le dijo, mira Nicodemo, tú tienes ya 60 años, pero si tú no naces de nuevo, tú no entrarás en el reino de los cielos. Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, toda tu vida espiritual, todo ese montón de ofrendas, de diezmos, de servicios, todo lo que tú has hecho en la sinagoga no sirve de nada, porque no has nacido de nuevo. Entonces, esa es la mayor prueba que estar en la iglesia no salva a nadie, porque Nicodemo no era salvo hasta entonces. Lo que salva verdaderamente es la experiencia correcta con Dios y entender cuál es el propósito de Dios en mi vida. Amén. Para el pueblo de Dios. Amén. Eso es lo que salva. Entonces, le contaba yo acerca de esta hermanita y ella me decía, ay no, mi hermano, es que yo no sirvo para hablarle a la gente. A mí Dios nada más me dio el ministerio de la oración. Yo lo que hago es orar por la gente noche y día. Y eso es, dice, porque yo no sirvo para otra cosa. Y yo le decía, bueno, digo, ahí hay un problema. Digo, ahí hay un problema. Le digo, porque la oración es muy buena. La oración es bellísima, es necesaria. Vamos a leer esta cita que yo la compartí con ella, esta cita. Dice, Camino a Cristo, página 101. Dios no pide, escuchen, que algunos de nosotros nos hagamos ermitaños o monjes, ni que nos retiremos del mundo, a fin de consagrarnos a los actos de adoración. Nuestra vida debe ser como la vida de Cristo, que está repartida entre la montaña y la multitud. ¿Cómo era la vida de Cristo? Oración y trabajo. Oración y trabajo, oración y predicar, oración y sanar, oración y visitar enfermos, oración e ir a visitar a los necesitados. Esa era la vida de Jesús. Dice, nuestra vida tiene que ser así. El que no hace nada más que orar, pronto dejará de hacer. Pronto dejará de hacer. La oración, mis queridos hermanos, sin acción no funciona. Martín Lutero tenía serios problemas con el libro de Santiago. ¿Saben ustedes? Él creía que ese libro tenían que sacarlo de la Biblia, porque él creía que ese libro hablaba de las obras y que eran justificados por obras. Y ese era el mensaje que Dios le había dado precisamente para él, que la salvación no era por obras, que la salvación es por gracia. Pero Santiago decía, si tienes fe, muéstrame tus obras. Tenía que haber una perfecta concordancia entre las dos cosas. Sigue diciendo, el que no hace nada más que orar, pronto dejará de hacerlo. O sus oraciones llegarán a ser una rutina formal. Cuando los hombres se alejan de la vida social, de la esfera del deber cristiano y de la obligación de llevar su cruz. Y esta parte es muy importante, mis hermanos. Yo he escuchado frases dentro de la misma iglesia, líderes, motivando a los hermanos diciendo, tú eres una hija de Dios. Dios no quiere que tú sufras. Tú eres un príncipe de Dios. ¿No han escuchado eso en los sermones en iglesias? Aquí hay un gran problema, porque resulta que la palabra de Dios no cuadra con eso. Sigue diciendo, o sus oraciones van a ser una rutina formal. Dice, cuando los hombres se alejan de la vida social, de la obligación de llevar la cruz de Cristo, dice, cuando dejan de trabajar fervorosamente por el maestro que trabajó
con ardor por ellos, pierden lo esencial de la oración y no tienen ya estímulo para la devoción. ¿Qué es lo que realmente alimenta la devoción cristiana, mis queridos hermanos? El trabajo. Eso es lo que realmente trae fortaleza al carácter cristiano, el trabajo. Sus oraciones llegan a ser personales y egoístas. No pueden orar por las necesidades de la humanidad o la extensión del reino de Cristo, ni pedir fuerza con las que trabajar. Así que, primer engaño de Satanás en este tiempo: quédate en la casa y ora nada más. Deja, no hagas nada, Dios va a arreglar todo. Tú quédate en tu casa orando nada más. ¿No le recuerdan esas las palabras de la pandemia? Quédate en casa. Si amas a tus seres queridos, quédate en casa. Qué extraño, porque en la vida de Jesús yo veo que cuando Jesús vio tantos enfermos y leprosos y personas que tenían que ser atendidas, lo primero que les dijo a los discípulos: vayan, oren y tóquenlos. Jesús no les dijo: pónganse una mascarilla en su boca, ¿verdad que no? Vayan, pero oren por ellos de lejos, no los vayan a tocar. Hay un serio problema, mis hermanos. La sociedad quiere educar al cristiano. Ese es el problema que tenemos hoy. Es la sociedad que quiere educar al cristiano, no la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos va a mandar a hacer totalmente lo contrario. Y ahí es donde viene precisamente el engaño de Satanás. Indudablemente hubo un gran éxito en esta primera experiencia que tuvimos en el 2020. ¿Saben ustedes por qué? Porque nos dimos cuenta cómo estamos espiritualmente. ¿Cuántos de ustedes estaban dispuestos a arriesgar su vida e ir y visitar a un enfermo o un hermano que estaba en peor condición de ustedes? La pandemia nos reveló que tanto amamos a nuestro prójimo como Cristo, o si queríamos conservar nuestra vida solamente en nuestra casa. Porque la obra final en este planeta es que el remanente va a dar la vida por los que están afuera. ¿Sabían ustedes eso? Esa es la obra final. Que al remanente no le va a importar su vida y va a salir a buscar a los que están perdidos en Babilonia todavía. Entonces, el 2020 trajo noticias buenas y trajo noticias malas. La noticia buena es que nos abrieron los ojos. Gloria a Dios por eso. Y la noticia mala es que tristemente estamos más mal de lo que creíamos. Tenemos que cambiar. Porque la próxima, porque ya está, ya viene, está pronto, no puede pasar lo mismo. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Si todavía no lo fuimos en la primera y estamos vivos, es porque el Señor tiene planes con nosotros. Amén. ¿Ok? Porque si no, ahí estuviéramos en los libros de la colección. Este es uno de los primeros engaños que queremos ver el día de hoy. Ahora, quiero hablar acerca de un tema muy controversial dentro de la iglesia, que es la salida de las ciudades. Yo he hablado en varias ocasiones acerca de esto. Y hoy quiero presentar citas que prácticamente nunca se mencionan de Elena White. Son citas bien escondidas, hay que buscarlas bien. Elena White tenía muy claro que el plan de Dios siempre fue que el pueblo de Dios nunca viviera en la ciudad. Estamos totalmente de acuerdo con eso. El pueblo de Dios tenía que vivir fuera de la ciudad, pero trabajando todos los días en la ciudad. Esa es la diferencia. En las descripciones de Enoc, que ustedes encuentran en el Espíritu de Profecía, una de las cosas es que Enoc no vivía en la ciudad, vivía un poquito lejos.
Dicen un poquito distanciado de la ciudad, pero todos los días venía a la ciudad a trabajar. Todos los días. Igual que Juan el Bautista. Igual que Juan el Bautista. Él era del desierto, pero todos los días venía a trabajar a la ciudad. Entonces, aquí está el engaño de Satanás. Noten esta cita. Testimonio para la iglesia, tomo 1. Dice, y quiero empezar con esto para motivarlos, porque necesitamos motivarnos, hermanos. Necesitamos dejar que el Espíritu de Dios entre en nosotros. Tener miedo no es malo, como yo le digo a la gente. Lo malo es qué haces con tu miedo. Cuando se entrevistaban a grandes personajes de deportes, ellos siempre mencionaban que tanto en olimpiadas como en entrenamientos, siempre hay una sensación de temor cuando tú vas a enfrentar a un oponente. Siempre hay una sensación de temor. Eso es algo normal. Pero eso mismo se convierte en un momento, cuando ya tú estás ahí, en la competencia, en la acción, eso se convierte en adrenalina para la acción. Y no para salir corriendo. ¿Viste? La misma sensación, ese mismo momento que te causó miedo, en ese momento la adrenalina te hace reaccionar para utilizar ese miedo como fuerza, como un empuje. Eso es lo mismo que tiene que hacer el pueblo de Dios. Hoy en día nosotros, por eso es que Pablo tantas veces mencionaba que estamos en una guerra espiritual. Es una guerra. Porque el que no le guste estar en una guerra no va a servir para una guerra. No va a servir para una guerra. Tenemos que querer ser destacados. Cuando hay una guerra, mis hermanos, ustedes van a encontrar todo tipo de personas. Uno, los que son llevados a la fuerza y que no quieren estar ahí, pero tienen que estar ahí por el servicio militar. Esos son llevados a la fuerza. Tú vas a encontrar también aquellos que, aunque están ahí, no querían estar ahí, no tienen miedo. Pero tú vas a encontrar otro tipo de personas que anhelan estar en una guerra para demostrar su condición. ¿Han leído ustedes acerca de los 30 grandes de David? Esos guerreros que tenía David. Los 30 valientes de David. Los invito a que busquen el Espíritu de Profecía y ustedes van a leer donde ellos dicen, eran 30 hombres, mis hermanos, y esos 30 acababan con legiones. Y eran 30. Cada vez que esos hombres llegaban delante de la presencia de David, dice el Espíritu de Profecía que ellos preguntaban, ¿y a dónde vamos ahora? ¿Quién es el próximo? Anhelaban estar en combate. Anhelaban demostrar que le servían a Dios, porque servían a David, porque David le servía a Dios. Ellos anhelaban, tenían esa emoción que tenía ese pequeño joven David contra un monstruo Goliat, que decía, ¿cómo es que aquí nadie lo va a enfrentar a él si él está ofendiendo a Dios? Dice, tenemos que demostrarle que el Dios de Israel está vivo y es el verdadero Dios. Y sus mismos hermanos lo callaban y no, quédate quedito, tú no sabes lo que estás diciendo. Con la convicción que salió David, y él te dijo, mira, no solamente te voy a ganar, te voy a cortar la cabeza. Un joven, diciéndole a un guerrero, a un especialista en batallas, que no solamente le va a ganar, sino que le va a cortar la cabeza. Porque se ha metido con la persona equivocada, que es el Dios de Israel. David en ningún momento dijo que era él el importante, no. Él dijo, no, tú te metiste con la persona equivocada. Y así sea yo o sea otro, aquí el que va a hablar es Dios. Ese es el celo del cristiano, mis hermanos, que nosotros necesitamos reavivar en este tiempo.
Deberíamos sentirnos ofendidos cuando vemos un mundo que ofende a Dios. Pero se nos ha enseñado a que no debemos buscar problemas. Pues qué raro, porque Juan el Bautista era muy bueno para meterse en problemas. Pablo era muy bueno para meterse en problemas. Los discípulos eran muy buenos para meterse en problemas. Elena White era muy buena para meterse en problemas también. Necesitamos despertar ese celo. Dice, se me mostró que si el pueblo de Dios no hace esfuerzos de su parte, sino que espera que el refrigerio descienda sobre ellos y elimine sus faltas y corrija sus errores, si depende de eso para limpiarse de toda la inmundicia de la carne y del espíritu y alistarse para participar en el fuerte clamor del tercer ángel, será hallado falto. No va a poder hacerlo. Mis hermanos, nuestras oraciones tienen que estar llenas de esa motivación y de ese autodesprecio. Nos debemos despreciar a nosotros mismos por lo que somos, por lo que le hemos hecho a Dios, por lo que diariamente cometemos, y decirle, Señor, yo quiero ahora defender tu nombre. Yo quiero ahora servirte como tú te mereces. Mis hermanos, cuando eso se despierte, ¿ustedes creen que habrá una amenaza que podrá tocar el valor de un cristiano? Claro que no. Claro que no. Cuando ese celo se despierte, ¿ustedes creen que aunque una mala noticia, que aunque una enfermedad maligna, que aunque una peste venga a maltratar la tierra, podrá asustar a alguien que realmente quiere servirle a Dios? No. No. Por eso es que cuando nosotros vemos la cruz, tenemos que acordarnos que tenemos que morir con Cristo Jesús. Necesitamos morir con Cristo Jesús para que Él sea quien Él viva en nosotros. Y ya nosotros no vamos a tenerle miedo a estas cosas. El tema de las ciudades es un tema que ha causado muchos problemas dentro de la iglesia. Serios problemas. Yo quiero presentarles hoy una de las grandes situaciones que vive la iglesia en todos los aspectos del mundo. En todos los aspectos del mundo. La gran mayoría de líderes, así como los judíos, decían, no se preocupen, Dios está aquí. Está en la Shekinah. Y hoy en día nosotros escuchamos esa misma versión en muchos templos donde le dice, está la niña de los ojos de Dios. No te preocupes, mientras tú estés aquí nada te va a pasar. Dios te va a cuidar, te va a tener aquí. Escuchen esta cita. Dice ella, ¿esperamos ver que se reavive toda la iglesia? Ese tiempo nunca llegará. Hay muchos hermanos que están esperando un milagro en la iglesia. Hay muchos hermanos que creen que van a salir a dar el fuerte pregón con el pastor y con la unión por delante. Y ya en el último estudio, mencionamos en la cita en el conflicto de los siglos, página 315, donde dice que Dios no utilizará los líderes y caudillos de esta época para el mensaje final. Porque están en la misma condición que estaban Anás y Caifás. A Caifás lo que le importaba era el dinero, la institución y la posición que él tenía. Y cuando él vio que Jesús, el movimiento de Jesús empezó a crecer, les dijo a los del Sanedrín, ustedes no saben nada, es mejor que este hombre muera y que nuestra nación subsista. Al ver el peligro, ¿qué fue lo que vio Caifás? Dice, no, hay que matarlo,
Porque está amenazando nuestra tranquilidad. Está amenazando el dinero que entra a nuestras arcas. Está amenazando nuestras posiciones. Es lo mismo que sucede hoy. Y es lo mismo que sucede hoy. Tristemente, hemos visto semanas atrás cómo cuando un hombre de Dios como Conrad Ball se levanta a decir que las cosas están mal en la iglesia y que la iglesia tiene que rendir cuentas y que hay que enmendar y que hay que despedir y cambiar a aquellos que están haciendo las cosas mal, lo mejor es sancionarlo y callarlo antes de llevar eso a una mesa y discutir si es verdad o si es mentira. ¿Quién nos ha enseñado eso, mis hermanos? ¿Quién nos ha dicho a nosotros que nosotros los ancianos y pastores de iglesia y líderes de iglesia somos jefes de alguien? Nosotros no somos jefes de nadie. La Biblia dice: el que quiera ser el mayor, que sirva a todos. Nosotros somos hechos para servir, para darle cuentas a la feligresía. La feligresía nos nombra como representantes. Nosotros tenemos que darle cuenta. Los que mandan es la iglesia, no son los líderes. Satanás se ha infiltrado y ha querido crear un estatus jerárquico donde hay personas que son inalcanzables. Cuando son servidores. Yo no veo al Hijo de Dios venir a la tierra a sentarse en un trono donde nadie lo pueda ver. Hoy en día hemos caído en ese error. Sigue diciendo: hay personas en la iglesia que no están convertidas y que no se unirán a la oración ferviente y eficaz. Debemos hacer la obra individualmente. Debemos orar más y hablar menos. Orar es muy bueno. Pero la oración sin trabajo muere. ¿Se dan cuenta? Tiene que haber un balance perfecto. Y entonces, ¿qué sucede? Si yo solamente les muestro a ustedes esta cita, aquí lo importante es orar, nada más. Pero ya con la otra cita se dieron cuenta de que solo ora, pronto dejará de hacerlo. Eso es lo que queremos hacer hoy. Queremos hacer un balance en las profecías, porque se han malinterpretado. Así que la pregunta es: ¿entonces la iglesia nunca va a ser pura? ¿Entonces la iglesia nunca se va a reavivar? Bueno, Elena White dice aquí que la iglesia militante no será la iglesia triunfante. Ella lo dice. Pero también dice que va a haber un momento donde va a haber una iglesia pura aquí. Ahora, ¿saben ustedes cuál es la característica principal que dice ella de una iglesia pura? Para que una iglesia sea pura, tiene que ser perseguida por el mundo. Una iglesia no es pura si no es perseguida por el mundo. Con razón estamos tan impuros nosotros, porque no nos están persiguiendo. La persecución purifica a la iglesia. La persecución purifica a la iglesia, así mismo. Por eso estamos tan sucios, porque no nos están persiguiendo. Por eso todavía estamos débiles en la fe, porque no nos están persiguiendo, mis hermanos. Miren esta cita. Oh, ¿cuántos sufrimientos y agonías tuvieron que soportar los preciosos seguidores de Cristo? Los ángeles han llevado un registro exacto de todo esto. Con regocijo Satanás y sus demonios dijeron a los ángeles que servían a los santos, que sufrían, que todos ellos iban a ser muertos. Satanás asusta hasta a los ángeles de Dios, mis hermanos. Hasta los ángeles de Dios quiere asustar a Satanás. Dice que él se para delante de ellos, dice: usted venga a esto que están sufriendo, dice: yo los voy a matar también. ¿Pueden creer eso? Sigue diciendo: con regocijo Satanás y sus demonios le dicen a los ángeles que van a matar,
Dice, para que no quede un solo cristiano verdadero en la tierra. Ese es el propósito de Satanás, matar a todo cristiano. Vi entonces que la iglesia de Dios era pura. Cuando la iglesia de Dios es pura, cuando quieren matar los cristianos, mis hermanos. Cuando nos quieren matar por la causa de Cristo, en ese momento, la iglesia es pura. Porque ahí no va a haber ningún cobarde. Porque en ningún movimiento que esté condenado a muerte va a haber una persona interesada por dinero, interesada por bienes, no. Los que estén en ese movimiento van a estar por amor nada más. Eso es lo único que lo van a tener. Dice, no había peligro de que entraran en ella hombres de corazón corrupto. ¿Por qué no va a haber ningún corrupto en esa iglesia, mis hermanos? Porque los que están ahí sirven a Dios de corazón. Porque no les están pagando. Le están sirviendo a Dios por la deuda que tenemos nosotros con Dios. Porque el verdadero cristiano que se atrevía a declarar su fe corría peligro de ser llevado al potro, a cortarle la cabeza, a la hoguera, a la tortura que Satanás y sus malos ángeles podían inventar o inspirar a la mente humana. ¿Cómo Satanás va a engañar a muchos, mis queridos hermanos? Amenazándolos que van a perder su vida si quieren seguir el camino de Dios. ¿No es eso lo que va a pasar? ¿No es eso lo que va a pasar cuando con un decreto aquí en los Estados Unidos el mundo vaya a ser dividido en dos grandes secciones, donde una pequeña minoría insistirá todavía en serle fiel a Dios y a su palabra, a costa de que inclusive los quieran matar? Primero, ¿qué es lo primero que van a hacer con este pequeño remanente? Dice, bueno, estos no quieren cambiar, quitémosle la comida, que no puedan ni comprar ni vender. Eso es lo primero que vamos a hacer. Que ellos no puedan ni comprar ni vender. Y cuando ellos vean que no puedan ni comprar ni vender, entonces se van a terminar aceptando nuestro gobierno. Pero como su corazón es puro, pasa un tiempo y Dios provee a su pueblo de sus necesidades. Ellos dicen, bueno, no los mató el hambre, aunque no pueden comprar ni vender, Dios se encarga de ellos. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a matarlos entonces. Vamos a hacer un edicto de muerte. Esa es la iglesia pura de Dios. Cuando estemos viviendo en esos tiempos. Con esta introducción, mis queridos hermanos, ahora sí quiero hablarle un poquito del tema de las ciudades. Yo espero que los haya motivado de valor con estas citas y que los haya hecho pensar acerca de nuestra actitud. Noten esta cita, muy pocas veces he escuchado yo a alguien hablar de esta cita cuando habla de los temas de la ciudad o del campo. Dice, el Señor no puede aprobar a un pueblo que aunque hace profesión de piedad y declara creer en su próxima venida, abandonen las ciudades sin ser advertidas. ¿Qué dice ahí? Que Dios no aprueba a ningún cristiano que se vaya de las ciudades sin que él haya trabajado en ellas y haya advertido esas ciudades. Esta cita pone en serios problemas a muchas personas que yo conozco. Sigue diciendo que pronto van a caer los juicios sobre la tierra. Los que obran así deberán dar cuenta de su negligencia. Cristo dio su preciosa vida para salvar a las almas que perecen en sus pecados. ¿Nos negaremos nosotros a cumplir la obra que nos fue asignada y a cooperar con Dios y con los ángeles celestiales? Millares de personas obran de este modo. Nótese que en la época de ella ya lo dice. Aquí hay mucha gente que se quiere ir de las ciudades sin hacer la obra. Se quieren ir a esconder al campo.
a sembrar papas y tomates y que eso sea la felicidad y la confianza de ellos. Sigue diciendo, millares de personas obran de este modo al no identificarse con Cristo ni manifestar en su vida el gran sacrificio de Cristo por medio de obras de justicia que sean frutos de la gracia salvadora. Sin embargo, esta es en realidad la obra dada a los hombres por el sacrificio del Hijo de Dios. ¿Cuál es la verdadera obra que Dios nos ha dado a nosotros, mis hermanos? El amor por buscar las almas que se pierden en las ciudades. Sabiendo esto, ¿podemos quedar indiferentes? Hermanos míos, os invito a despertar. Las facultades espirituales que no se ejerciten en ganar almas para Cristo se debilitarán y acabarán por morir. ¿Cómo podremos justificarnos si descuidamos la grande y bella obra para cuyo cumplimiento Cristo dio su vida? Cristo dio su vida, mis hermanos, para salvar al pecador. Los pecadores están en la ciudad. Ahí es donde hay que buscarlos. Hay una obra que nos es dada. Por eso, cuando este tema no se estudia en el contexto correcto, yo puedo agarrar una cita. Yo puedo agarrar una cita de Elena White hoy mismo aquí y decirle a ustedes que nos tenemos que ir ya de las ciudades. Y ustedes se lo van a creer, porque solamente les voy a presentar una cita. Pero si yo a ustedes les presento el tema completo, ustedes se darán cuenta. Hay más citas. Escúchenme lo que voy a decir. En el Espíritu de Profecía hay más citas que dicen que tenemos que trabajar en las ciudades que salir para el campo. Más de 500 citas en los escritos de Elena White hablan acerca del trabajo que tenemos que hacer en las ciudades. Y en las citas que ella menciona, donde habla acerca de que debemos abandonar las ciudades, son 320 y tantas. Hay más citas que mencionan acerca del trabajo que se tiene que hacer en las ciudades. Ahora, todo tiene su momento en el plan de Dios. Llegará un momento. El problema es que nos queramos adelantar. Y ese ha sido el gran error. Muchos hermanos tristemente se han querido adelantar al plan de Dios. No estoy diciendo, mis queridos hermanos, que Dios no abrirá campo para algunas familias, algunos hermanos, para que puedan irse al campo. Yo no estoy diciendo eso. Claro que Dios hará eso con ciertas personas. Pero Él proveerá los medios, el lugar, el milagro, porque nadie va a ir a vivir por fe a lo que Dios quiera y yo no sé lo que me va a pasar en el campo. Ese no es el plan de Dios. Vamos a ampliarlo un poquito más. Ministerio de las Ciudades, página 28. No hay ningún cambio en el mensaje que Dios envió en el pasado. El trabajo en las ciudades es el trabajo esencial para este tiempo. Cuando las ciudades se trabajen como Dios quiere, los resultados serán la puesta en marcha de un movimiento poderoso como no hemos sido testigos. Todavía no ha ocurrido lo que tiene que ocurrir en las ciudades. Va a haber un gran movimiento de hijos de Dios que se preocupan por la salvación de las almas, por hacer la obra que Cristo hizo, ir a buscar a los gentiles, ir a buscar a los pecadores. Así que tenemos que tener mucho cuidado, mis queridos hermanos, ¿se dan cuenta? Porque podemos sacar las cosas de contexto. Efectivamente, hay una señal para que nosotros abandonemos las ciudades y empecemos a ubicarnos en lugares más retirados. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué estas citas nunca se le presentan a la iglesia cuando los hermanos hablan de salir al campo? ¿Por qué estudiamos lo que nos conviene nada más? Como se lo he dicho yo a muchos hermanos, ¿por qué ponemos solo las citas que nos convienen según nuestra forma de pensar? Tenemos que tomarlo todo y poner en armonía la orden completa, la idea que ella dice.
cita importantísima, joyas de los testimonios. Nunca la van a ver ustedes mencionada por ninguno de estos grupos que se fueron ya para el campo. Jamás la van a ver mencionada. Hay una señal para el pueblo de Dios. Dice así. ¿Qué dice aquí? La señal para huir de las ciudades. No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así como en el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea. Aquí hay un paralelo. Y ya lo vamos a ampliar un poquito más. Dice que Roma vino, ¿a qué? A darle una señal al pueblo de Dios. Sigue diciendo, así como, dice, que huyesen los cristianos, dice, así la asunción de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos de América, aquí no cabe error de ninguna malinterpretación. Aquí no está diciendo Cuba, Chile, México, Costa Rica. Aquí está diciendo los Estados Unidos de América. Dice, así la asunción de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal. Espérate, hay una señal clara. Tiene que darse una ley en este país. Dice, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces, ¿qué significa entonces? Ahora, en ese momento, eso es lo que significa entonces. Entonces significa ahora sí será tiempo de abandonar las grandes ciudades. ¿Cuál es el problema con esta cita? No está clara. Entonces mi pregunta es, ¿qué hacen los adventistas del séptimo día corriendo como locos para el campo a esconderse? Y lo peor, sin saber qué hacer allá. Ahora, déjame leer otra cita, donde ella complementa más todavía esta cita. Quiero hablarles un poquito del paralelo. Si ustedes notaron, ella dice que cuando aquí los Estados Unidos de América den un decreto decreto dominical, que se instaure el domingo como día del Señor, va a ser la señal para que nosotros, ¿qué? Empecemos. Entonces, ¿se dan cuenta? Ahí dice, entonces, cuando eso suceda, ese será el momento. Ahora, ¿qué sucedió en los tiempos de Jesús? Porque ella dice, así como cuando los ejércitos romanos puso la señal, dice, los cristianos tenían que huir de Judea. Ahora, ¿cuándo Jesús dio la amonestación? Bueno, Jesús dio la amonestación en el año 31. ¿Mencionó a qué profeta mencionó? Al profeta Daniel. Dice, así como el profeta Daniel dice, cuando veáis que la abominación desoladora en el lugar santo no tiene que estar, dice, sepáis que es el momento de ¿qué? De huir. De huir. Ahora, ¿en qué año dijo eso Jesús? En el año 31. ¿Cuándo ocurrió? ¿Cuándo se cumplió? ¿Cuándo eso se llevó a la realidad de que vino el ejército romano e instalaron los estandartes a las afueras de la ciudad? 70. En el año 70. Ahora yo les pregunto, ¿por qué los cristianos que vivían en Judea, cuánto tiempo pasó del 31 al 70? 39 años, 40 años prácticamente. Ahora yo les pregunto, ¿por qué los cristianos de Judea no dijeron, mira, tarde o temprano va a venir el ejército romano, ¿por qué no nos vamos antes mejor? ¿No será bueno ir haciendo campo, ir haciendo lugar para que nosotros nos vayamos, para que cuando eso suceda ya estemos ubicados allá? Escuchen la analogía.
Porque esa es la misma analogía de muchos adventistas hoy en día. No, tenemos que irnos ya para preparar, porque cuando eso venga va a ser muy tarde. Eso dicen. Pero aquí la cita no me dice eso a mí. La cita no me dice eso a mí. Pasaron 40 años, mis hermanos. ¿Y qué tenía que hacer el pueblo en Judea? Yo les pregunto a ustedes. ¿Qué creen ustedes que tenían que hacer los cristianos en Judea? Mientras pasaban esos 40 años. Predicar. Salvar las almas que todavía estaban ahí. Ese era el propósito. Y cuando Dios diera la señal, ¿qué había que hacer? Simplemente salir. ¿Se encargó Dios de dar la señal? Sí. ¿Proveyó el Señor los medios para salir? Sí. Se abrió la puerta que nunca se había abierto de par en par, una puerta inmensa que ni con 20 hombres se podía abrir. El Señor la abrió y todos los cristianos pudieron salir. No tuvieron que salir antes, ¿verdad? Tenían que esperar ¿qué? La señal. Jesús dijo, esperen la señal. Y la profeta del Señor dice, esperen la señal. Esperen la señal. ¿Qué tenemos que hacer mientras tanto? Trabajar en la ciudad. Hacer la misión. Ahora, viene algo más interesante todavía. Cuando nosotros, si es la voluntad del Señor que tengamos que salir, porque acordémonos, también van a quedar cristianos en las ciudades. Y esa es mi pregunta a muchos cristianos cuando le digo, ¿y tú sabes si Dios te va a sacar o te va a dejar aquí? Porque Dios va a dejar a muchos aquí. Dice que cuando venga el tiempo del gusto, muchos van a estar en cárceles, en lugares desolados, encerrados, porque va a ser la voluntad del Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, mis hermanos? Esperar la señal. Esperar la señal. Ahora, cuando la señal venga, ¿qué tenemos que tener nosotros listos para retirarnos a una ciudad menor? ¿Tenemos que tener dinero? No. Ese no es el problema de Dios. Dios no tiene problema con dinero. ¿Tenemos que tener una propiedad allá? No. Ese no es el problema de Dios. Dios es el dueño de las cosas. Lo que tenemos que tener es una vida lista. Un carácter listo para cuando el Señor nos mueva para ese lugar. El Señor proveerá medios, proveerá recursos, dará oportunidades. Como les dije, yo no estoy diciendo que el Señor no moverá hermanos antes. Claro que sí lo va a hacer. Yo lo que estoy en contra es del movimiento absurdo de salir todos sin saber qué es lo que vamos a hacer allá. Y es más, ella dice que a menos que salgamos en grupos, no vamos a salir de la ciudad. En grupos. ¿Cuál es el plan de Dios, mis hermanos? En grupos. ¿Ustedes creen que es el plan de Dios que cada familia se vaya por su lado y ver allá cómo nos encontramos y cómo evangelizamos? ¿Esa era la vida de los discípulos? No. ¿Cuál era el headquarter de los discípulos? El aposento alto. Las reuniones que ellos tenían juntos. El plan para trabajar juntos. ¿Había un plan de trabajar juntos? Había un plan. Había un grupo para trabajar juntos. Carta 106 de 1910 dice así: muchas personas en las ciudades están todavía sin luz del mensaje evangélico. Los que dejan de hacer resonar el último mensaje de amonestación sufrirán en lo futuro profundo remordimiento. ¿Qué está diciendo la mensajera del Señor, mis hermanos? Que muchos de los hermanos que se han ido a esconderse a las montañas van a tener remordimiento porque ven que no van a poder hacer la obra cuando sea el momento, porque se fueron antes de tiempo. ¿Qué les parece? Sufrirán remordimiento. En otra cita ella dice que sus propiedades se volverán como montañas contra ellos.
porque no podrán hacer la obra del Señor. Pensaron en salvar su vida solamente, en buscar su seguridad, en buscar su conveniencia, y olvidaron que el verdadero cristiano primero tiene que dar la vida por los demás antes que por él. Serios problemas estamos. Sufrirán en lo futuro un profundo remordimiento. Mi mensaje es, hay que poner la atención, mi mensaje es, organícense en grupos. ¿Que se organicen qué? Grupos, mis hermanos, grupos, para trabajar y entrar en las ciudades, buscar una ubicación adecuada para realizar las reuniones, hacer circular nuestras publicaciones, efectuar fervientes esfuerzos para alcanzar la gente. Esa es la obra del pueblo de Dios. Ahí nacerá el remanente. El remanente de Dios, mis hermanos, estará en las calles, en las ciudades, no estará en las iglesias metido. En ese tiempo van a ver esa división. Personas que no construyeron un valor y que buscarán confianza en las palabras halagüeñas de sus pastores. O estarán aquellas personas que están convencidas de que tienen que salir a hacer la obra de Dios, porque si no su conciencia y su vida no los va a dejar tranquilos. ¿Qué les parece? Es un mensaje de convicción. Es un mensaje de convicción. Muchos dirán, tengo que hacerlo, no lo he hecho, pero tengo que hacerlo. Tendrán esa convicción. Pero si el miedo en ese tiempo es más fuerte que esa decisión, simplemente irá a buscar tranquilidad y paz. ¿Saben ustedes a dónde? A la iglesia. No, yo voy, dejo mis diezmos y ellos hacen la obra, como los gastan como quieran y ellos hacen la obra. No, ese no es el método. Aquí hay una gran responsabilidad, mis queridos hermanos, por delante. Necesitamos asegurarnos, mis hermanos, de tener ese celo que hablamos ahora en la mañana. Ese celo, a mí me tiene que molestar mi condición. Y si tengo que llorar todos los días porque soy un desgraciado, lloremos todos los días. Pero a mí me tiene que molestar mi condición de pecado. Me tiene que molestar mi condición de que no soy todavía lo que yo quiero ser en Cristo. Me tiene que poner incómodo, que yo quiero ser mejor. Y cuando eso genere el fruto dentro de nosotros, empezaremos a caminar contra todo aquello que nos da miedo, contra todo aquello que nos asusta, porque ya no nos interesará a nosotros. Para terminar, quiero revisar una historia muy interesante. En la Biblia encontraremos varios reavivamientos verdaderos y varios reavivamientos falsos. Es interesante que los reavivamientos falsos siempre traían la música del mundo, la forma de oración del mundo, prácticas del mundo. Así sabían. El pueblo de Dios tenía una señal clara para saber si algo era bueno o no. Si lo traes del mundo, no es de Dios. Mira qué fácil que era. Si tú lo traes del mundo, no es de Dios. Eso es todo. Porque el pueblo de Dios, todo lo que hacía, no lo hacía el mundo. Así de fácil. El pueblo de Dios guardaba el sábado. ¿El mundo guardaba el sábado? No. El pueblo de Dios comía diferente. ¿El mundo también comía diferente? No. El pueblo de Dios adoraba sin imágenes. El pueblo de Dios adoraba de una forma diferente. ¿Así adoraba el mundo? No. ¿Se dan cuenta? Era fácil saber si era bueno o malo. Solo tenían que determinar de dónde venía. Y hoy en la mañana determinamos que de dónde vienen precisamente, tristemente, nuestros grupos de conquistadores y grupos de Pathfinder.
no vienen de la inspiración divina. Viene de los planes de Satanás. Con muchas intenciones buenas, porque así trabaja el enemigo. Con muchas intenciones buenas, pero con el plan mío, no con el plan de Dios. Esa es la gran diferencia. El profeta Nehemías 13, quiero hacerles un panorama interesante. Nehemías estaba sirviendo al rey, ¿recuerdan? El copero del rey. Y dejó un tiempo a Israel quedito, pues, estaban ya el servicio instaurado, ya estaba todo aparentemente trabajando. Pero el enemigo se estaba infiltrando sin que Nehemías lo supiera. Y resulta que en el templo ya no se estaban recogiendo los diezmos, las ofrendas, ya no se le estaba pagando a los que trabajaban en el templo, porque no solamente se le pagaban a los sacerdotes, también se le pagaba a los cantores, a los porteros, a todos los que trabajaban en el templo se les pagaba, porque para eso es el diezmo. No crean que hoy en día el diezmo es solo para pagar a los pastores, no, es para todo trabajo evangélico. Eso es lo que dice la inspiración. Entonces, cuando él regresa otra vez, llega y se encuentra esta situación. Y él empieza a ver qué fue lo que ocurrió, porque es que el pueblo ya no quiere dar diezmo, el pueblo no quiere dar ofrendas al templo. Y vamos a ver que los líderes del templo se habían unido con los que eran enemigos de Dios. Y le habían dado campo, inclusive en el templo, para que en el templo pusieran sus cosas. Mis hermanos, parece mentira esto que estoy diciendo, pero eso ocurre. Eso ocurre. Yo quisiera ver hoy en día el rostro de los pioneros, de Elena White, al ver que la conferencia de los adventistas del séptimo día son los mejores amigos de Roma. Yo quisiera ver la cara que ella pondría. Cuando en el conflicto de los siglos, ella dice que a costa de la vida de ellos se les enseñaba a los hijos a tener por aborrecimiento a Roma. Y que cualquier intento de hacer amistad con Roma era semejante a la traición. ¿Qué dirán los pioneros en nuestro tiempo al ver las cosas que se están haciendo hoy? Cuando el mundo celebra, la iglesia celebra todo lo que celebra el mundo. Necesitamos un verdadero celo. Y yo quiero mostrarles a ustedes el celo de Nehemías. Si hoy en día aquí se parara a alguien como Nehemías, le llamarían a la policía para que se lo llevara. Porque Nehemías tenía un celo en su corazón, mis hermanos, que a él no le interesaba. Él sabía que era lo que había que hacer y lo tenía que hacer. Porque su responsabilidad primero era con Dios. Miren qué interesante. Leemos. Nehemías 13, del 7 al 13, dice: para volver a Jerusalén, entonces supe del mal que había hecho Eliasib, el sumo sacerdote, por consideración a Tobías. Resulta que la hija del sumo sacerdote se había casado con Tobías, que era el hijo del enemigo de Israel, y quisieron hacer una alianza. ¿No les parece eso algo que está sonando hoy en día? Que se hacen alianzas para no tener enemigos. Mira qué interesante. Haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. En el templo de Dios, en los atrios, había una cámara para ellos ahí. Y me dolió en gran manera. Y yo quiero resaltar esa frase, mis hermanos. A Nehemías le dolió. Si tú y yo no somos capaces de sentir dolor por lo que está sucediendo hoy en día en la iglesia y en el mundo, estamos mal. Estamos muy mal. ¿Se acuerdan ustedes de Ezequiel 9? Cuando dice, ¿qué estaban haciendo aquellos verdaderos hijos de Dios? Dice que lloraban por las ¿qué? Abominaciones. Abominaciones que se hacían en la ciudad. En Jerusalén. En el templo.
en el templo lloraban, le dolía lo que estaba sucediendo. Dice, me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Yo cuando leí eso me acordé de alguien, cuando entró también al atrio del templo y botó todas las mesas. ¿Es Jesús? ¿Se acuerdan? Jesús hizo lo mismo. A Jesús le dolió que la casa de su padre se había convertido en un mercado. Y dijo, mi casa será casa de oración. La misma reacción, el mismo espíritu de Jesús, era el espíritu que tenía Nehemías. Sigue diciendo, arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara y dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Pero vamos a ver el problema. Entonces encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas. El pueblo no estaba diezmando, no habían ofrendas. Y él dice, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Se habían ido. Entonces reprendí a los oficiales. Esta palabra oficiales ahí no es la correcta traducción. Esos son los líderes de la iglesia. Entonces reprendí a los líderes de la iglesia y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Y puse por mayordomo de ellos. Mis hermanos, una de las cosas que hizo Nehemías al ver la corrupción que había en el pueblo, él quitó todos los sacerdotes y puso sacerdotes nuevos. Y hoy quieren prácticamente matar a Conrad Bay porque él dijo que hay que hacer lo mismo. Hay que quitar a los que no están haciendo un trabajo honesto. Si eso fue lo que hizo Nehemías. Sigue diciendo, ¿por qué está la casa abandonada? Y reuní los puse en sus puestos y toda Judá trajo los diezmos, el grano, el aceite, y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías, al escriba Sadoc, a los levitas Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matías. Ahora, eso no los escogió Nehemías porque a él le dio la gana, porque eran amigos de él. No. ¿Sabe usted por qué los escogió Nehemías? Porque eran tenidos por fieles dentro del pueblo. Mis hermanos, el pueblo tiene derecho a cambiar sus líderes si los líderes no están trabajando correctamente. ¿De dónde han sacado esto de que los líderes no pueden cambiarse? El pueblo tiene derecho. El pueblo fue quien los puso y el pueblo puede quitarlos si no están llevando a cabo la labor, porque somos servidores. Servidores. Eran tenidos por fieles y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Entonces, para que el pueblo de Dios, para que la iglesia funcione, para que el ministerio trabaje, ¿qué tiene que haber en el liderazgo? Hombres fieles. Hombres consagrados verdaderamente a la causa del Señor. Y no amigos, ni primos, ni recomendados. Pero Nehemías no se quedó ahí. Miren qué interesante. Y por eso ese celo de Nehemías yo quiero que ustedes lo lleven o lo llevemos a nuestras vidas. Mira en Nehemías 13 del 13 al 26, un poquito más adelante. Cuando él ve que no solamente era eso, había más problemas. Resulta que ahora que los hijos de Israel se estaban casando con las hijas de los enemigos. Dice, vi asimismo que en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod. Mis hermanos, hasta el lenguaje hebreo quería quitar Satanás. Quería desaparecer el lenguaje hebreo. Y los sacerdotes los cazaban. Porque eran hombres impíos, hombres interesados.
ya la mitad de sus hijos, mis hermanos, dice que hablaban la lengua de qué? De los cananeos. No hablaban la lengua hebrea. Dice, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos, y los maldije, y les herí a algunos de ellos, y hasta les arranqué los cabellos. ¿Qué pasaría si se levantara hoy en día un hombre como Nehemías a hacer esto? Estuviera preso. Estuviera preso, le llaman a la policía. Pero en realidad, mis hermanos, este es el celo que debería haber en la iglesia. No nos deberíamos quedar sentados y callados al ver las cosas cuando ocurren. Nehemías no se quedaba callado. Y les hice jurar, sigue diciendo, no daréis a vuestras hijas a sus hijos. Dice que los hizo jurar. Y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Sigue diciendo, ¿no pecó por esto Salomón, rey de Israel? Dice, bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Y aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y como yo explicaba un día de esto, el problema de Salomón no fue la sexualidad. El problema de Salomón fue que se alejó de Dios. La sexualidad simplemente vino a ser la consecuencia. Al mezclarse él con mujeres que adoraban dioses extraños, él empezó también a adorar dioses extraños. Y eso acabó en la sexualidad. Mis hermanos, es por eso que la Biblia nos enseña que a menos que no seamos fieles a Dios, nosotros no le podemos ser fiel a nadie. A nadie. Ni a la esposa, ni a los hijos, ni a los padres, no. Si el primer temor no es a Dios, todo lo demás está destruido. Está condenado a muerte porque va a fracasar. Así que pueden ver en qué estado se encontraba Nehemías. Le faltó poco para darle un ataque cardíaco a Nehemías. Enojado con lo que había sucedido en el pueblo. Mas sin embargo, él tomó la obra y dijo, no, esto hay que arreglarlo. Ahora, mi pregunta es, mis hermanos, ¿por qué lo hizo él y por qué no lo hicieron los sumos sacerdotes o los demás judíos que estaban ahí en el templo o ahí en Judea? ¿Sabe usted por qué los demás no lo hicieron? Porque los demás querían exactamente hacer lo mismo. Cuando nosotros ponemos nuestros gustos, nuestras preferencias sobre los planes de Dios, vamos a querer cambiar el plan de Dios. Y ya no vamos a seguir el de nosotros. Y ya no vamos a seguir el de Dios, sino vamos a seguir el de nosotros. La historia termina con un final feliz, por lo menos en ese momento. Nehemías 13:30 dice, y los limpié, pues de todo extranjero, y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos y cada uno en su servicio. Se restauró nuevamente el servicio al templo, la adoración y el servicio que se daba. Hoy en día nosotros tenemos la misma obligación de Nehemías de poner las cosas en orden. ¿Usted cree que a Nehemías no lo querían matar y no querían que se fuera? ¿Usted cree que a Nehemías no lo querían mandar a Australia, así como mandaron a Elena White también, para que se desapareciera de ahí y que los dejaran hacer lo que ellos querían? Hoy en día, mis queridos hermanos, nosotros tenemos el mismo reto y la misma obligación. O somos culpables de lo que está sucediendo, o vamos a lavar nuestras manos y nos vamos a levantar y vamos a estar en contra de aquello que sabemos que no es correcto. Que Dios nos ayude, porque
Solo los valientes entrarán en el reino de los cielos. Amén. Los que por miedo evitemos problemas y queremos buscar simplemente tener muchos amigos y ser muy famosos, lo vamos a hacer, pero a costa de nuestra salvación. Que el Señor nos ayude en este sábado y que esta reforma en estos días nos pueda ayudar para no equivocarnos. Mis hermanos, todo está en el tiempo de Dios. Lo que Dios quiere es que estemos trabajando en lo que Él nos ha dicho que tengamos que trabajar. La vida cristiana va a crecer, nuestra seguridad va a crecer, siempre y cuando estemos en lo que Dios nos ha mandado a trabajar, a hacer en este tiempo. Así que si alguien padece de ansiedad, padece de estrés, póngase a trabajar en las cosas de Dios, que eso se le quita. Si alguien padece de enfermedades, póngase a trabajar en las cosas de Dios, que eso se le quita. Dios se encarga de eso. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos ayude.